La estupenda jornada de hoy, tengo el privilegio y el honor de presentar a Luis Alberto de Cuenca, a quien me une una relación de amistad y a quien tengo una profunda admiración por su trayectoria profesional y sobre todo humana. Luis Alberto es profesor de investigación del Consejo Superior de Deportes, de investigaciones científicas desde 1989. Me encanta el deporte, te Sí. diré. No para practicarlo. Académico numerario de la Real Academia de la Historia desde 2010. Ha sido director de la Biblioteca Nacional entre 1996 y 2000. Secretario de Estado de Cultura entre el 2000 y el 2004, presidente del Real Patronato de la Biblioteca Nacional entre el 2015 y el 2018. Entre otros galardones, obtuvo en 1989 el Premio Nacional de Traducción por su versión del latín del anónimo Cantar de Voltario del siglo X. En 2007, el Premio de Literatura de la Comunidad de Madrid. En 2013, el Premio Julián Marías, de Investigación de Humanidades. Y en 2015, el Premio Nacional de Literatura sobre Poesía. Es autor de poemarios como La Caja de Plata, en 1985, Premio de la Crítica, en 1986, La Vida en Llamas, en el 2006, que fue premio de Premio Ciudad de Melilla, Cuaderno de Vacaciones en 2014, Premio Nacional de Poesía en 2015, Ensayos como Floresta Española de Varia Caballería en 1975, El héroe y sus máscaras en 1991, Álbum de lecturas en 1995, Libros contra el aburrimiento 2011, Los caminos de literatura 2015 y así sucesivamente, hasta el Scarface en 2019. Hoy Luis Alberto nos viene a hablar de los caballeros del rey Arturo. Cuando quieras, Luis Alberto. Muchísimas gracias, Fernando. Señera en sus opciones culturales y en sus cursos y seminarios. La verdad es que estoy muy contento de ver aquí además muchas caras conocidas y queridas. Y bueno, pues ahora que veo a Inés, querría dedicar mi conferencia a la memoria de don Faustino, que nos ha dejado a todos muy solos. Bueno, voy a hablar de los caballeros del rey Arturo, que parece un título de una película de los años 50, en aquel color arrebatado que se llama Technicolor, pero que no lo es, sino que es una especie como de prospección sobre la leyenda artúrica en sus comienzos. ¿De dónde surge todo el tema del rey Arturo? Vamos a irlo desgranando poco a poco en esta charla. Hacia 1170, en la época en que Chrétien compuso su primera novela, su primer roman, Erec et Enide, las ficciones de la tabla redonda circulaban ya y el rey Arturo, personaje en parte histórico, se ha propuesto como referencia a un Artorius, un caudillo romano que habría sido metamorfoseado en héroe celta por una especie de transferencia mítica, pero este señor es el héroe epónimo, el aglutinador poético de la inmensa y diversa y maravillosa materia artúrica o materia de Bretaña. ¿De dónde vienen los cuentos bretones y los relatos artúricos? Parece evidente que una cierta tradición culta fue muy bien conocida por Chrétien de Troyes y sus contemporáneos, una tradición representada ni más ni menos que por Godofredo de Monmouth en su Historia Regum Britanniae, aparecida en 1136 y traducida por mí al castellano del latín en Siruela y después en distintas editoriales. En esa obra, un obispo galés que pasó gran parte de su vida en Oxford y llegó a ser obispo de Saint Asaph en Gales del Norte, ampliando los escasos datos que encontró en obras anteriores que citaban ya a Arturo, como el de Exquidio et Conquestu Britannia de Gildas u otras obras que sería aburrido repetir aquí, narró en prosa latina, en una prosa latina muy elegante, por cierto, una pretendida historia de los reyes de Britania, buscándole
a Britania un héroe importante que siempre se extraía de la guerra de Troya. No olvidemos, por ejemplo, que Virgilio en la Eneida inventa para los romanos un pedigrí que se remonta a Eneas, héroe troyano. Pues bien, también es troyano Bruto, un troyano que llega a Gran Bretaña huyendo de la debacle de la conquista de Troya por los aqueos y que es el que funda la monarquía britana, por supuesto, en el campo de la más absoluta ficción, ¿no? Vamos al rey Arturo. Es hijo de Úter Pendragón y de Igerna. Viene al mundo en unas circunstancias novelescas prodigiosas, tomadas por Godofredo de Monmouth de la leyenda mitológica clásica de Zeus o Júpiter, que tanto monta, Alcmena y Anfitrión, pero utilizando al profeta Merlín como intermediario. Una historia de cuernos, como podríamos decir, de Anfitrión por parte del dios que siempre estaba deseoso del trato carnal como era Zeus. Arturo domina en conjunto la historia de los reyes de Britania, cuya edición príncipe, por cierto, es parisiense de 1508 por Ivo Cavellatus. En 1587, Jérôme Combelain la editó en Heidelberg, siendo el primero en dividir el texto en 12 libros, de los que el 9º y el 10º celebran el poder y la gloria de Arturo. O sea, 2 de los 12 libros versan exclusivamente sobre Arturo. Godofredo distribuye en unos cuantos episodios los acontecimientos de un reinado maravilloso. Rey a los 15 años, Arturo se gana toda la nobleza a fuerza de coraje y generosidad. Emprende la reconquista de la isla liberando Britania de los invasores sajones. Su guerra no es tan solo la de la revancha bretona o britana, sino la de la fe cristiana contra el paganismo, como puede comprobarse por la arenga que pronuncia el arzobispo Dubricio antes de la batalla de Badon Hill. Estamos en el siglo XI, y el siglo XI y el XII son siglos, evidentemente, en el que toda la aristocracia mental y conceptual europea está ligada al cristianismo. Elementos de origen céltico confluyen en él. Los celtistas, como nuestro amigo Martín Almagro, por ejemplo, si le hubiera dicho que Arturo es sobre todo de raíces célticas, yo creo que es sobre todo de raíces francesas, a través de Chrétien de Troyes. Revestido de espléndida coraza, lleva un casco de oro rematado por el dragón simbólico que escogió como emblema guerrero su padre, Úter Pendragón. Pendragón significa hijo del dragón. Colgado al hombro, porta su escudo llamado Pridwen. Las armas en la épica ya sabéis que tienen nombre propio, y eso es lo que les da también una maravillosa versión de sí mismas, ¿no? En ese escudo está pintada la imagen de la Virgen María. Estamos cerca ya de la centuria dedicada a María, tan importante en Europa. Luce en el cinto su espada Caliburn, que en Geoffrey, en Godofredo, se llama Caliburn, pero que luego se llamaría Excalibur, forjada en la isla de Avalon, y empuña con la diestra su lanza, que se llama Ron. Vencedor de los sajones, liberando de los sajones la isla de Britania, Arturo se vuelve contra pictos y escotos al norte de la isla, a los que somete enseguida. Luego de haber organizado sus nuevas conquistas, se casa con Ginebra, una dama de noble familia romana, la mujer más hermosa, se dice, de toda Gran Bretaña. Después se apodera de todo esto en la saga de Geoffrey, de Godofredo, se apodera de Irlanda, de Islandia y de las Islas Órcadas. Y después cede la fiebre conquistadora y la paz reina durante 12 años. Y es cuando la fama del soberano se extiende por todo el mundo. Su corte da el tono a toda Europa en elegancia y en courtoisie. Luego veremos esta palabra tan importante en el mundo de la caballería medieval. Pero tanto prestigio acaba irritando a los reyes del continente, y antes de que se coaliguen contra él, Arturo toma la iniciativa, conquista Noruega, ni más ni menos, y desembarca en Galia. Una vez allí encierra en París al tribuno Flolón, que gobernaba las Galias en nombre del emperador romano León. Ambos caudillos libran un combate singular en una isla del Sena, y la espada Caliburn parte en dos el cráneo del tribuno Flolón. Entra en París y al cabo de 9 años se convierte en soberano de toda la Galia. Concede la Normandía a Bedevere, su copero, y el Anjou a Kay, su senescal. Son nombres que luego aparecerán en toda la saga medieval de Arturo. Pero estamos en los comienzos, estamos en la historia Regum Britanniae, que es el paleotexto de la leyenda artúrica. Dueño ya de un vasto imperio, Arturo vuelve a Britania, convoca a sus vasallos para las fiestas de su coronación, el día de Pentecostés, cuando se coronaban los reyes
en aquella época, en Ciudad de las Legiones, que el nombre céltico era Carleon, sede de la Legio Secunda Augusta en tiempos del dominio romano y situada no lejos del estuario del río Severn. Las fiestas de coronación, os podéis imaginar, son esplendorosas y se sigue en ellas el ceremonial de coronación habitual en el siglo XII en las cortes de Francia y de Inglaterra. La courtoisie, ya en el año de aparición de Geoffrey de Monmouth, era un elemento importante que impregna toda la narración de Godofredo. Bueno, cuando digo Godofredo, digo Geoffrey y viceversa. Ningún caballero, dice Godofredo, es digno de ser amado si no ha participado al menos 3 veces en batalla. De modo que nada de amoríos si no has combatido antes. Las damas de aquel tiempo, dice el autor de la Historia Regum Britanniae, eran castas y su amor hacía más valientes a los caballeros. Igualito que ahora. Por el lado de la courtoisie, Geoffrey se separa de la tradición puramente céltica, representada por los Mabinogion, que es una colección de relatos artúricos célticos, entre ellos Culhwch y Olwen sobre todo, y abre el camino que seguirá su traductor al francés Wace, escrito W-A-C-E, que acentuará el colorido cortés, courtois de este episodio y sobre todo Chrétien de Troyes, que es el grande, el escritor más importante de la leyenda artúrica de todos los tiempos. Junto en sus novelas Erec y Enid, Cligés, El Caballero de León, El Caballero de la Carleta, y iremos viéndolo. El cuarto día de los festejos, mientras Arturo distribuye dones con liberalidad entre sus vasallos, he aquí que se presenta ante él un cortejo. Eso pasa mucho en la corte de Arturo, siempre están celebrando algo y aparece alguien raro, ¿no? 12 mensajeros de aspecto majestuoso que llevan ramos de olivo en las manos. Entregan al rey una carta de Lucio Iberio, procurador de la República. Todavía existe, aunque es un contrasentido histórico, el Imperio Romano. El Imperio Romano está desgajándose ya desde 476, entonces estamos un poquito más adelante en el tiempo. Los romanos instan a Arturo a pagar el tributo debido y a ir a Roma, donde le será dictada la voluntad de sus amos, si no, la guerra. Arturo se reúne con sus consejeros y responde con energía al insolente desafío de los romanos. Arturo convoca entonces a los reyes de Occidente, esto es muy curioso, y Lucio Iberio, o sea, el emperador romano, procurador de la República, que hace de las veces de emperador, convoca a los de Oriente. Entonces es una lucha en el fondo entre Occidente y Oriente, pero curiosamente Roma está del lado de Oriente, ¿no? Son ya las calendas de agosto y el rey parte a la guerra y, confiando la regencia de Britania, nunca lo hubiera hecho a su sobrino Mordred, hermano de Gawain, también llamado Gauvin en la leyenda francesa, o Galván en nuestros libros de caballerías, y a su propia esposa, la reina Ginebra. Nunca lo hubiera hecho porque luego le traicionaría, como veremos a continuación. Y embarca rumbo a Francia, donde se concentra con todo su ejército. Pasando por Mont-Saint-Michel, en la actual Normandía, resulta vencedor de un gigante cuyos monstruosos abrazos habían causado la muerte a una joven Helena, sobrina del duque Hoel de Armórica. Armórica es la Bretaña armoricana, tan diferenciada del resto de Francia y con tanto nacionalismo actualmente. Se dirige Arturo a Autun, y el encuentro entre ambos ejércitos se sitúa vagamente en la región en que César obtuvo las victorias decisivas sobre Vercingetorix, el galo. La batalla tiene lugar en la misteriosa llanura de Siesia, que no hemos podido localizar geográficamente, que podría ser el actual topónimo de Saucy, y las hazañas de Arturo y de Gawain hacen que el triunfo caiga del lado britano. Muere Lucio Iberio y los romanos huyen. Los britanos se han dejado en el campo a Bedevere y a Kay. Arturo está en la cima de su gloria. Para alcanzarla por completo sería necesario que se apoderara de Roma, pero Godofredo no está dispuesto a llevar la impostura tan lejos. A cambio, desarrolla una de esas ideas de gran dramaturgo que consiste en que nada más producirse la más deslumbrante de las victorias, se produzca sin transición y de manera inopinada un brutal vuelco de fortuna. La amargura de la traición despierta al monarca de su sueño victorioso, y la historia de Arturo termina en una tragedia de la fatalidad que Godofredo ha tomado de las tradiciones galesas, concretamente de los anales Cambria y del siglo X. Arturo se disponía, en efecto, a marchar sobre Roma cuando se entera de la doble traición de su sobrino Mordred y de su reina Ginebra. Mordred no ha tenido el menor empacho en cuanto sale Arturo en llamar a sajones, escotos, pictos, irlandeses, todos los enemigos de Arturo, para robustecer su autoridad y quitarle el trono a Arturo. Y Ginebra no ha vacilado
esa mujer tan hermosa, la más hermosa de Britania. Sin embargo, salió rana, diríamos, porque se convirtió en cómplice y en amante del usurpador. Ese es el pago que Arturo recibe por su lealtad, su valentía y su generosidad. Así que confía el gobierno de las Galias a Oel, el duque de Armórica, el padre de Helena, la que mató el gigante, y vuelve a cruzar el mar para castigar la traición. La suerte de Britania se decide en 3 batallas. Mordred, con fuerzas superiores en número, intenta impedir el desembarco de Arturo, pero es derrotado y puesto en fuga, mientras que Gawain muere. Ginebra se refugia en un monasterio. Arturo persigue al traidor, lo alcanza en Winchester y lo derrota de nuevo. Mordred se repliega en Cornualles, donde se libra el combate definitivo, a orillas del río Camblan. Tras una lucha encarnizada, Mordred muere. Arturo, mortalmente herido, es trasladado a la isla de Avalon, dice Geoffrey, ad sananda vulnera, para sanar sus heridas. Corría el año 542 de la era cristiana. La historia de Regum Britannia es evidentemente una obra fabulosa, una mixtificación. En su libro La légende arthurienne, Edmond Fagal ha señalado con acribia cada detalle de esa mistificación. Un engaño que, como casi siempre, surge de la más pura y dura erudición. Capaz de sacar toda una novela de una frase de Beda el Venerable o de la anónima Historia Britonum, Geoffrey explota para su historia fantástica una cultura amplísima de clérigo familiarizado con la Biblia, con poetas latinos como Virgilio, Ovidio, Lucano, Juvenal, Estacio, y con otras fuentes clásicas como Cicerón, Plinio el Viejo, Apuleyo, Pomponio Mela, Floro, Paulo Orosio, San Jerónimo, San Isidoro de Sevilla, por no hablar de los cantares de gesta franceses y del Roman d'Alexandre. A veces, al describir los tiempos fabulosos de los primeros reyes de Britania y del rey Arturo, Geoffrey se acuerda de hechos contemporáneos y de las costumbres del siglo XII. Podría haber en él una segunda intención al redactar su historia, y sería, políticamente, defender la causa de los primitivos habitantes de la isla, los britanos, frente a los anglosajones, que de algún modo están emparentados también con los invasores de la isla, y así favorecer la suerte de los normandos que acaban en 1066 de invadir la isla y que están en los primeros años de conquista. De modo que los normandos se habrían investido del mismo pelaje de los britanos originales frente a los sajones que perdieron la batalla de Hastings y que sucesivamente sometieron la isla a distintos dominios, que primero fueron los anglosajones, después los daneses en diferentes oleadas, etc. La historia de Regum Britanniae fue un libro de un gigantesco éxito en la Edad Media. Hay no sé cuántos códices, no sé cuántas versiones, pero todo el mundo creía en su veracidad, salvo algunos raros lectores que denunciaron en voz muy baja sus mentiras. Era seguir los pasos de Virgilio en la Eneida lo que hacía Geoffrey, y la prueba fehaciente de que no nos hallamos ante una imaginación mediocre es la manera originalísima en que Godofredo presenta el desmoronamiento final del reino de Arturo. Su patriotismo bretón le prohíbe ver en esa Ragnarök, en esa Götterdämmerung, en ese crepúsculo de los dioses, una consecuencia de la hibris, orgullo o desmesura del rey de Britania, sino una especie de catástrofe natural acerca de la cual no cabían condenas humanas ni divinas de ningún género. Más aún, esas 2 líneas escasas que se refieren al traslado de Arturo cuando es herido mortalmente a la isla de Avalon para sanar sus heridas, son un paradigma de virtud poética. Rompen el círculo fatal en el que el propio Geoffrey había encerrado los últimos días del reinado más glorioso de Britania y dejan abierta la puerta al mito de Arturo, a ese rex quondam rexque futurus, el rey que fue en otro tiempo y rey que será, y que aparece en la apócrifa inscripción de su tumba en la abadía de Glastonbury, que es donde se cree que podía estar ubicada esa mítica isla de Avalon, que no era tal isla. De modo que con ese final abierto daba la posibilidad de que a lo largo de los siglos que componen la Edad Media e incluso de mucho después, porque en el siglo XIX en el mundo victoriano hay un revival del mundo artúrico increíble, tejan diferentes historias relacionadas con el rey que fue en otro tiempo y que volverá. Este es el primero de los puntos que quería ofrecerles esta tarde aquí, que es el origen de todo, la historia de los reyes de Britania, de Geoffrey de Monmouth o de Godofredo de Monmouth, como prefieran.
Pasemos ahora a la traducción al francés de un normando llamado Vas. Los normandos eran vikingos, por supuesto hombres del norte, que toman Normandía e inauguran un ducado allí, que enseguida adopta las costumbres francesas y que habla francés. Y Vas será el traductor de la Historia Regum Britanniae al francés, pero no solo el traductor, sino bastante más, porque, por ejemplo, es suya la idea formidable, la idea que ha tenido tanto éxito en el futuro de la tabla redonda, de la mesa redonda. Una mesa en la que no puede haber nadie superior a nadie, por tanto, protocolariamente se instala en el círculo para que todo el mundo tenga la misma categoría, ¿no? La obra de Vas nos ha sido transmitida completa o fragmentariamente ni más ni menos que por 24 manuscritos, aunque no pueda compararse con la de la historia de Godofredo, de la que se conservan cerca de 200, de los que 50, esto es muy raro en el medievo, presentan el texto completo de la obra. Un manuscrito de la British Library contiene una traducción incompleta de la Historia Regum Britanniae en tiradas monorrimas, o sea que es posible que el poema de Vas haya sido ampliado en un momento dado, puesto que el poema de Vas está en verso, en el verso que utilizan siempre los romanciers franceses de la época, que es un verso narrativo, pero muy efectivo y muy interesante, mientras que la prosa de Geoffrey de Monmouth era eso, prosa latina. Hay que decir que también la historia de los reyes de Britania se traduce al inglés primitivo, al anglosajón, por un tal Layamon o Layamon, algo antes de 1205. O sea que tenemos 3 lenguas para historiar el comienzo de la leyenda artúrica: el latín, el francés y el anglosajón. Un anglosajón ya evolucionado, pero que todavía no era el Middle English de los grandes romanciers de la época, por ejemplo, los cuentos de Canterbury, celebérrimos. En conjunto, Vas no modifica apenas el material textual de su predecesor, pero desarrolla, amplía, añade detalles pintorescos. No es un traductor servil, piensa y repiensa el texto latino y sabe traducirlo con vivacidad en esos octosílabos ágiles y ligeros que, sin embargo, se muestran capaces de asumir un estilo y una intensidad en ocasiones épicas, a pesar de que no es el metro mucho más largo de la épica, el habitual, ¿no? No pone en duda la autenticidad de su fuente, pero se comporta en todo momento como un poeta y como un artista y no como un simple traductor. Dibuja con gran vivacidad las fiestas de coronación de Arturo en Caerleon. Esa virtud descriptiva la emplea con muchísima capacidad de movimiento, que se manifiesta en la acumulación de los términos y en el ritmo vertiginoso de las frases, anáforas, repeticiones de palabras y giros, antítesis, quiasmos, procedimientos favoritos como estilista del bueno de Vas. Retórica sencilla pero hábil en extremo, que será imitada más tarde por Chrétien de Troyes en Erec y en Cligés. Otra cosa que caracteriza a Vas es haber dotado de psicología a los nombres que Geoffrey se contentaba casi siempre con enumerar secamente. No son solo retratos, sino apuntes rápidos que informan de la cualidad dominante de un personaje. Tal príncipe fue un gran bebedor, tal otro un gran cazador, tal otro un loco por las mujeres, tal otro exhibió siempre una hombría de bien incomparable. De Ginebra, por ejemplo, Geoffrey solo decía aquello de que sobrepasaba en belleza a todas las mujeres de la isla, totius insula et mulieres pulchritudine superabat. Pero aquí Vas añade que «Mult fut large et bien parlière», era generosa y de charla agradable, dice en ese francés primitivo. Como quien no quiere la cosa, ese rasgo del carácter de Ginebra, alabada corrientemente en las novelas artúricas por su largueza o liberalidad, algo importante para calificar a un personaje en la Edad Media, el que fuera generoso, el que tuviera fácil el bolsillo para repartir dinero entre sus acompañantes, pues es una de las características, uno de los rasgos que caracteriza a Ginebra. Gawain, Galván, Gawain, como quieran llamarlo, también es celebrado por Vas de una manera muy interesante, dándonos esa imagen jovial que tendrá después ese de Don Juan, que aparecerá también en los cómics del siglo XX, como por ejemplo en el Prince Valiant, el Príncipe Valiente de Harold Foster, donde Gawain es un individuo que siempre está coqueteando con las señoras, ¿no? Digo aquí, señor conde,
dice en los versos 10.765 a 10.772, dice Gauvin, en verdad os inquietáis sin razón, buena es la paz que sigue a la guerra. La tierra se encuentra más hermosa y mejor. Las gratas conversaciones y las empresas galantes pueden tener lugar. Es por amor y por sus amadas, por lo que los caballeros dan cima a sus caballerías. Está retratado aquí el Gauvin que leímos en los tebeos de infancia. Otros añadidos de Vasse ofrecen un interés considerable. No era tan propenso a comprometerse como pseudohistoriador y, sin embargo, pues transmite una serie de tradiciones legendarias y fábulas de moda en la Inglaterra de la época, en la Britania de la época, ¿no? En el Brut puede leerse, por ejemplo, Arturo, si la crónica no miente, esto estamos al final de la obra, recibió heridas mortales. Para curárselas se hizo trasladar a Avalon. Allí está todavía. Y los bretones esperan su regreso, el componente mesiánico de la leyenda, a juzgar por sus propias palabras y por sus tradiciones. Maese Vasse habla de sí mismo, que ha escrito este libro, no ha querido afirmar de su fin más que lo que el profeta Merlín ha dicho. Y Merlín afirmó de Arturo que su muerte sería incierta. Y dijo verdad. Desde entonces no se ha dejado de dudar al respecto y, en mi opinión, siempre se dudará de si está muerto o de si aún vive. Esto es una genialidad de Vasse ampliando el área de acción de Geoffrey. Y la tabla redonda. Para impedir cualquier querella de prelación, como decía antes, estableció la tabla redonda, dice Vasse, de la que los bretones cuentan tantas fábulas. Además es curioso porque siempre la hemos llamado tabla redonda, un poco con el galicismo de table, ¿no? Que en realidad es la mesa redonda, ¿no? Lo que pasa es que la mesa redonda es eso que se organiza ahora tanto con políticos o con tertulianos, ¿no? Otro pasaje del Brut de Vasse, próximo al de la tabla redonda, hace alusión a los relatos extraños, maravillas y aventuras que difunden los narradores profesionales acerca de Arturo y de sus caballeros. Su abundancia inquieta al bueno de Vasse. Afirma no conceder crédito alguna a esas fábulas, aunque distingue en ellas una parte de ficción y una parte de verdad. Dice, los narradores han narrado tanto y los inventores de historias han inventado tanto para engalanar sus cuentos que en todo han dado la apariencia de lo fabuloso. Para él son fábulas que no hay que hacer demasiado caso de ellas. Muy significativa a este respecto es la divertida digresión de Vasse en su otro poema, porque tiene otro poema también en octosílabos franceses, el Román de Roux. Roux no es otro que Rolón, fundador del Ducado de Normandía, que aparece en la serie Vikings, que no sé si ha visto alguno de ustedes, seguro que sí. Aparece el hermano del protagonista, es el que fundador del Ducado de Normandía. Pues bien, Vasse escribió un poema sobre Roux, Rolón o Rolón. Intrigado por la célebre floresta de Broceliande o Brocelianda, en la que si los bretones dicen verdad, se ven con frecuencia muchas hadas y otras maravillas, especialmente impresionado por la fuente de Balanton que hace llover cuando sus aguas caen por fin por una escalinata, una gran piedra junto a la cual surge el manantial de la tierra, quiso salir de dudas y se propuso visitar ese rincón de Armórica y verlo por sí, con sus propios ojos. Y dice, el resultado fue negativo, tenía un cierto carácter, diríamos, precientífico Vasse, porque dice, iba en busca de maravillas y no las he encontrado. Vuelvo tan necio como partí. Nuestro Vasse era un normando de espíritu positivo y que no se dejó engañar por el espejismo céltico bretón. De los bretones y los celtas siempre se dice de ellos, y lamento que no esté aquí nuestro maestro Martín Almagro, porque es el que sabe más de esto, se dice de ellos que donde se encuentran verdaderamente bien los celtas es en el más allá. Hay una serie de leyendas impresionantes post-mortem y es en el mundo de las hadas, en el mundo de los inmortales, donde los celtas se encuentran a gusto. Y sin embargo, los normandos son mucho más positivistas. Algo así ocurriría más tarde con Don Miguel de Cervantes y los libros de caballerías. Bueno, ahora pasamos a un capítulo que es hacia Chrétien de Troyes, que es la culminación de todo, la tradición bretona. En Chrétien, Arturo no es el glorioso conquistador que pisoteaba el orgullo de Roma y se convertía después en una víctima heroica de la traición de Mordred y de su esposa Ginebra y en protagonista de un destino adverso. En Chrétien, Arturo es una figura en la que convergen los rasgos de un soberano justo, generoso, y ese aire de fantasía o de inquietante extrañeza que caracteriza al rey bonachón
y un tanto desconcertante y desconcertado en el relato maravilloso. Diríamos que es como un rey de baraja, el rey Arturo en la leyenda artúrica. Desde luego, la sola influencia de Geoffrey y de Vasse no hubiese sido capaz de suscitar todos los romans, las novelas ulteriores de la tabla redonda. Para lo que han servido Godofredo y Vasse es para conferir una apariencia de autenticidad a la leyenda artúrica. Gracias a ellos, Arturo podía figurar en las historias y en los poemas posteriores con el mismo derecho que Carlomagno y que Alejandro Magno, puesto que de algún modo era una figura parangonable con ellos. Pero habrá que esperar a otra generación literaria, a comienzos del siglo XIII, el periodo de los romances en prosa, para que la influencia de Geoffrey alcance más brillo e importancia, pues es a él a quien Robert de Borón, el autor del segundo Lanzarote y sus epígonos, deben el personaje de Merlín, tan desarrollado del siglo XIII, y de él procede el entramado dramático de La Mort d'Arthur, la obra de Sir Thomas Malory, un bandido, un caballero bandido en el siglo XV que redactó una obra maravillosa del arturismo que luego el premio Nobel Steinbeck tradujo al inglés moderno. Otro error sería mantener que Chrétien inventó él solo el mundo poético de la materia de Bretaña. Chrétien lo adornó con el esplendor de un estilo literario increíble y en la pintura de caracteres su originalidad resulta apabullante. Pero hay una serie de motivos populares, sobre todo folclóricos, que influyeron también en Chrétien. Y es sobre todo el mundo de origen céltico, sustrático, en la Inglaterra del momento. Acompañados de su rote, escrito R-O-T-E, palabra de origen céltico que designa una especie de arpa pequeña, los juglares bretones ejecutaban sus lais, o sus le en francés, otra palabra céltica emparentada con el irlandés led, fragmento musical, canto, poema, que podían tener letra o eran tan solo musicales. En este último caso, una breve explicación en prosa precedía la interpretación de los lais, constituyendo este resumen el germen tanto de los cuentos orales como de los lais narrativos compuestos por Marie de France, cuyos lais he traducido yo también al castellano, está actualmente en el catálogo de Acantilado y por otros autores. Estos juglares, autores de esos lais, fueron muy importantes también en la difusión de la leyenda artúrica. Geoffrey de Monmouth reconoce su deuda con ellos. Los nombres del escudo, la lanza y la espada de Arturo están tomados de esa tradición. La infidelidad de la reina Ginebra, cuyo nombre parece significar etimológicamente, esto es muy hermoso, blanco fantasma, que viene del protocéltico Winda Seibra, es decir, hada. Las hadas eran blancos fantasmas. Y Faral aduce en esta dirección céltica otros detalles, como el episodio del gigante de Mont-Saint-Michel, que también está tomado de la tradición legendaria bretona. Y luego, Arturo ya se ha dicho antes que tuvo un trasunto histórico en el caudillo romano Artorius, y que ese Arturus Miles Dux Velorum, o sea, duque de guerrero, pues se había convertido en las imaginaciones bretonas en un rey feérico de cuento de hadas, en torno al cual, por un fenómeno de concentración que no tiene nada de excepcional, empezaron pronto a girar personajes e historias de muy diversa procedencia. Es Chrétien de Troyes, en dos pasajes de Erec y Enid, quien proporciona la prueba más evidente de la que la materia de Bretaña había alcanzado antes de él un importante desarrollo. Cuando Enid, la prometida de Erec, entra en la sala donde se sientan Arturo y sus compañeros, todos se levantan cortésmente ante la presencia de la dama. Chrétien aprovecha la circunstancia para ir nombrando a todos los caballeros de la tabla redonda, lo que constituye un precioso índice de personajes de la leyenda artúrica. La lista no coincide en absoluto con las de Geoffrey y Vasse. La etimología céltica de muchos de los caballeros aleja la idea de que hayan sido inventados por Chrétien, de modo que forman parte de la tradición céltica. Lo que quiero en este capítulo es señalarles que es muy importante también el contexto donde surge la obra de Chrétien, que surge en Francia, pero que tiene un trasfondo bretón evidente. Bueno, un lugar mágico que tuve ocasión de visitar hace muy poco con Alicia, mi mujer, es una arquivolta que hay en la Catedral de Módena y es importantísima para la leyenda artúrica. Módena es una ciudad de paso para peregrinos y juglares situada en la Vía Franquígena de Italia. La escena representada en esa arquivolta mágica parece relacionarse con una versión antigua del rapto de la reina Ginebra.
Los nombres de los personajes que están grabados en la piedra, como en un cómic aparecen los nombres de los personajes, son Isdernus, que equivale a Ider, Artús de Bretaña, así tal cual Artús de Britania dice en la inscripción, Burmaltus Vinloge, que es el nombre de Ginebra según la forma armoricana arcaica, o Vinloven, Galvarium, que sería Galván, que, el senescal Keu o Kei, etc. Lo que ocurre es que, por desgracia, no sabemos a ciencia cierta si la arquivolta de Módena debe ser fechada con anterioridad o con posteridad a 1136, la fecha en la que se publica la Historia Regum Britanniae, o sea que no sabemos hasta qué punto tiene relación con la obra de Geoffrey de Monmouth. Pero si se esculpía en piedra en esa arquivolta los nombres de la leyenda artúrica, es que eran ya muy populares y estamos a comienzos del siglo XII. La mitología irlandesa también es importante, la galesa con los Mabinogion que cité antes. Mabinogi significa aprendiz de escritor, aspirante a bardo. Mabinogion sería el plural de Mabinogi, ¿no? 5 de los 11 Mabinogion son de tema artúrico y 3 de esos 5 se corresponden con Romance de Chrétien, la Dama de la Fuente o el Caballero del León, etc. Lo que se duda es qué relato sirvió de fuente al otro, aunque no parece que fuese Chrétien el prestador, por más que la cronología parezca indicarlo. Y es que los 2 Mabinogion artúricos que quedan, en lengua galesa, El sueño de Rhonabwy y Culhwch y Olwen, sí constituyen prueba fehaciente de que la novela artúrica existía en las letras galesas, al margen de cualquier modelo francés. Justo es, pues, reconocer el valor de la herencia céltica en Chrétien y en la leyenda artúrica, pero no hasta el extremo de entorpecer o limitar la libertad de invención de ese fabuloso romancier que fue el de Troyes. Lejos de sentirse esclavizado por la materia de Bretaña, Chrétien se sirve de ella con mano hábil y ligera. Poeta y artista, no puede permanecer insensible al encanto de la tradición artúrica, sea la derivada de la Historia Regum Britanniae y de Vass, sea la de los lais cantados por los juglares. En esta mitología en ruinas se encuentran temas admirables y un conjunto de maravillas tan seductor, por lo menos, como los de las materias antiguas, la materia de Alejandro, la materia de Tebas, la materia de Troya, que tienen poemas todos en la literatura francesa primitiva. La materia de Bretaña se le antoja a Chrétien como más fluida y sutil, más feérica, más flexible, más ligera. Chrétien, dice Frappier, uno de sus principales estudiosos, que resulta así una especie de Ovidio de la mitología céltica, o al menos de los reflejos artúricos de esa mitología. ¿Qué confluye en Chrétien? Lo he enumerado aquí para hacerlo más didáctico. Por un lado, una técnica nueva de narración que ya está en Vass, que son los octosílabos pareados, que sustituyen a las tiradas de versos épicos largos. Por otra parte, los trovadores, hábiles en el arte de engastar un pensamiento de amor en sus canciones, proponían un ejemplo de estilo más estimulante que las recetas de las artes poéticas. Estamos hablando de Guillermo de Aquitania, que funda la lírica en el sur, en Provenza, y de los trouvères de l'Île-de-France. O sea, hay un doble, digamos, un doble vínculo trovadoresco entre los del norte y los del sur, pero son igualmente importantes y ya hablan de cosas que no tienen nada que ver con esto, y son canciones muy cortas en lengua provenzal o en lengua oil wok, y también influyen en el estilo de los romans courtois de Chrétien. Después, por supuesto, la historia de Godofredo de Monmouth, traducida por Vass, la fascinante leyenda de Tristán, que Berulle, un poeta de lengua oil, había ya organizado como roman a mediados del siglo XII. El Tristán de Tomás es posterior, de 1172 a 1175, en plena actuación como poeta y como narrador de Chrétien. Los lais y los cuentos bretones, con que los juglares encendían la imaginación de la gente. Y luego la courtoisie. Pero esa palabra courtoisie es fundamental y no quiero dejar de hablar de ella en esta charla. La aparición de la literatura cortés en la Francia del Norte a mediados del siglo XII corresponde a un viraje de la civilización medieval. Unos intercambios comerciales más activos amplían los horizontes, creando una relativa prosperidad y embelleciendo el decorado de la vida cotidiana, al menos en lo que concierne a las clases privilegiadas. Desde la primera cruzada, productos de lujo como las especies, el incienso, el marfil, las perlas, la seda, las materias colorantes se importan en gran cantidad de Oriente. Por otra parte, la sociedad feudal se jerarquiza aún más y los señores más poderosos reúnen tierras y vasallos en su entorno. Se desarrolla así una vida de corte, y es precisamente de esta vida de corte de donde procede la palabra courtoisie, la cortesía, el ideal cortés.
está ligado a una transformación de las costumbres y de la estructura misma de la nobleza. Es el ideal que preside la llamada segunda edad feudal, en la que la aristocracia se convierte en una clase hereditaria que tiende a encerrarse en sí misma y a codificar sus reglas de conducta. El héroe cortés conserva las mejores cualidades del héroe épico, el valor, aquello que se decía en la chanson de Roland, Roland est preux, mais Olivier est sage, ¿no? Roland es esforzado, pero Olivier es juicioso, es sensato, ¿no? Preux es lo máximo que se podía decir de un héroe épico, y Courtois, Cortés, es lo máximo que se puede decir de un héroe novelesco, de esos romans Courtois de los siglos XII y XIII. La liberalidad o largueza que hablábamos relacionado con la reina Ginebra es también muy importante en estos, diríamos, héroes que son siempre muy generosos con sus mesnadas y con su gefolge, con su séquito, ¿no? Luego, la mujer. El nuevo ideal sintoniza con la importancia creciente de la mujer. Por un lado, por la fe y la dedicación mariana que caracteriza el siglo, y por otro lado también con las cortes de amor de las señoras de Provenza, en las que incluso se llamaban señor, no señora, sino señor a la mujer, que era la que mandaba, diríamos, ¿no? El héroe tiene que estar enamorado obligatoriamente en los romans Courtois, si no es mucho menos héroe de lo que pueda parecer, ¿no? Esa ideología, esos modos corteses brillaron en primer lugar con vivo resplandor en la Francia del mediodía, en la Francia de la lengua oc. Esa courtoisie no tardó en infiltrarse en el dominio de la lengua oil, que es como se dice oui, el sí, oc, y oil son la manera de decir la preposición afirmativa sí. Pues fueron personajes históricos tan importantes como la reina Leonor de Aquitania, la única mujer o de las pocas mujeres que se ha casado con varios reyes a la vez. Se casó primero con Luis VII y después con Enrique II de Inglaterra, y sus dos hijas, que eran también muy aficionadas a la courtoisie y a la literatura, Marie de Champagne y a Elise de Blois. Sin embargo, fue en el seno de la literatura en lengua oil, a pesar de gestarse en la literatura oc del sur, fue en el norte donde nació el roman Courtois. ¿Acaso porque la concepción cortés del amor era en el sur más obsesiva, rigurosa y sutil, más de cançó, como se dice en provenzal, una cançó subjetiva, estática, que no contaba cosas, sino que tenía intensidad lírica, como la de los líricos griegos del siglo VI a.C., mucho más que narratividad, ¿no? Las hazañas, además de los héroes artúricos, son casi siempre hazañas individuales, al contrario del esfuerzo colectivo en el que se inscribe la actuación de los héroes épicos. Cuando asistimos, por ejemplo, a la muerte de Roland, a la muerte épica de Roland después de destruir su propia espada Durandal en la chanson de Roland, estamos hablando de alguien que ha combatido codo con los pares de Francia, que es un fenómeno colectivo. Está todo Carlomagno y toda la corte de Carlomagno en esa batalla tremenda en la que la retaguardia del ejército carolingio es destruido por los musulmanes, ¿no? Pero el romano novela acaba de nacer. No olvidemos que se llama roman Courtois y que luego roman se llamará cualquier novela, por ejemplo las novelas de Flaubert, de Zola, de Balzac, la gran novela del XIX es el roman, ¿no? Y luego también pasa al inglés, ¿no? Y eso forma parte de una trayectoria que nace en el roman Courtois, hijo y rival feliz del cantar de gesta. Se cambian las costumbres sentimentales de la aristocracia, se promueve moral y poéticamente a la mujer, o mejor a la dama, dentro de ese complejo conjunto de elegancia, refinamiento y psicología amorosa que resumen los términos courtois y courtoisie. Chrétien, terminando con mi disertación, no inventó la materia de Bretaña, pero la dotó de un atractivo desconocido antes de él, que no era propio más que de su pluma. Hizo del román bretón una forma superior del roman Courtois y elaboró un cóctel literario muy personal en el que combinó la moral cortés, la imitación de los poetas latinos, la herencia de los cantares de gesta, de los romans del ciclo antiguo, Tebas, Alejandro, etc., y el encanto de una mitología tan multicolor y fluida como la céltica. Dosificó esos dos elementos, supo armonizarlos, supo mezclarlos en un sabio cóctel, y cuando empieza a escribir, hacia 1160 o 1165, realmente está iniciando un camino
que es único en las letras francesas y en las letras europeas. Hay una edición de todos los romans de Chrétien de Troyes en la Biblioteca de Literatura Universal que me honro en dirigir, y la verdad es que Carlos Alvar, que es uno de los grandes especialistas en el tema, y otros como García Gual, como yo mismo, como Marie-José Lemarchand, actúan traduciendo todos y cada uno de los romans de Chrétien, los tenéis ahí, porque realmente es una de las lecturas más extraordinarias que se pueden hacer, de una calidad literaria extraordinaria. Una parte de la obra de Chrétien se ha perdido. Constó en su día de un cuento de Iseo, su aportación al tema de Tristán, y varias adaptaciones de Ovidio. Lo que conservamos de él es lo siguiente: Erec y Enid, su primer román, de fecha incierta, más probablemente de 1170 que de 1165, está claramente ya influido por lo cortés. Describe, a través de la aventura y el amor, el acceso de un joven caballero a la plenitud de su condición, expresada en su activa participación en la corte de Arturo y en un matrimonio inicial afortunado. La gran medievalista Régine Pernoud, que ha hecho maravillas sobre las cruzadas, etc., y sobre Leonor de Aquitania, una biografía extraordinaria, ha subrayado no sin humor que Erec es un román que comienza donde terminaría una novela rosa moderna, con las nupcias entre sus protagonistas. Se casan al principio y luego pasan muchas cosas, pero no se casan al final. Cligès, probablemente de 1176, también aborda el tema cortés. Concibe la obra tal vez en broma como un antitristán y se ríe de la fatalidad del amor adúltero. Este román asocia los temas narrativos bizantinos y bretones. Muy curioso porque también hay una literatura bizantina narrativa muy importante en esa época que recoge de repente Chrétien en Occidente, ¿no? Hay, precisamente García Gual ha traducido el Calímaco y Crisorro, una obra bizantina interesantísima que está en el catálogo de Alianza Editorial. Chrétien es ya famoso cuando recibe de Marie Champagne, la hija de Leonor de Aquitania, el encargo de componer un Lancelot o el Caballero de la Carreta, que tuve el honor de traducir junto con García Gual allá por 1976 en la colección Labor, y luego se incorporó a la colección de bolsillo de Alianza Editorial, donde ha tenido como 20 y tantas ediciones, porque ha habido la humorada de que los niños y niñas del bachillerato leyeran esta obra y se fascinaran con ella porque es fantástica, ¿no? Bueno, aquí la carreta significa un símbolo del deshonor, y el personaje protagonista, Lancelot, por amor a la reina Ginebra, por amor adúltero a la reina Ginebra, es capaz de subir a esa carreta, que es la cosa más tremendamente deshonrosa que pueda hacer un caballero, ¿no? Y son 7.000 octosílabos verdaderamente extraordinarios que les invito a leerlo porque les lo van a pasar fenomenal. El otro gran román de Chrétien es también otro Chevalier, es Yvain o Le Chevalier au Lion, admirablemente construido sobre un cuento céltico, una intriga amorosa, el tema clásico del león domesticado, recuérdese Andrócles, y una serie de descripciones mundanas. Y su última obra conservada es probablemente la más intensa, la más importante, que es Perceval o el cuento del Grial, compuesta entre 1181 y 1190, interrumpida por la muerte de su autor y que plantea numerosos problemas, hasta el punto de que al dejar la acción en el momento más interesante, luego surgieron en la época, porque había necesidad de ello, hasta 4 continuaciones del Perceval de Chrétien. Los protagonistas son Perceval y Gauvin. El román presenta una lentitud y gravedad en el tono y unas digresiones didácticas acerca de las virtudes de la caballería, que nos ha congregado aquí esas virtudes, y una especie de religiosidad imprecisa, difusa y un poco heterodoxa. Todo ello ha planteado a los estudiosos numerosas dudas y ha provocado grandes divergencias de interpretación en cuanto a la estructura y al propósito de la obra. Todo esto lo ha estudiado muy bien el maestro Martín de Riquer, que tradujo ya en la colección austral y después en la editorial de Jaume Valcorba, en Quaderns Crema, una edición admirable, bilingüe, del Perceval. El alemán Wolfram von Eschenbach se ocupó del mismo tema en su célebre Parsifal, que es el origen del Parsifal de Wagner, que se dijo que se servía de un román francés sobre el Grial debido a un misterioso Guillot, el provenzal, a veces identificado con un tal Guillot de Provins, pero quizá ficticio, inventado por el propio Wolfram, para atestiguar. En el medievo pasa lo contrario que ahora, que había que decir siempre que estaba basado en algo lo que escribías. Ahora enseguida el plagio está
a la orden del día. Pero entonces, si no decías que estaba basado en algo, no valía la pena lo que habías escrito, ¿no? Bien, termino. Para terminar este breve recorrido por los orígenes de la leyenda artúrica, me gustaría decir que Chrétien de Troyes supo captar la predilección de sus contemporáneos por una literatura de ensueño, de modo que integró lo maravilloso en la realidad, pero utilizando la fantasía para componer todo un himno de exaltación de los valores humanos, sin perder de vista nunca esos valores, y plantando en el jardín del prodigio el árbol del misterio y del destino, y envolviendo la feérica floresta de los mitos célticos en el manto cercano, real, vivo, de ese amor courtois, de ese amor cortés que reinaba en la época y que, situado en el centro de la acción, confiere dinamismo histórico, incluso de vida cotidiana, a lo narrado. El siglo XIII será ya el de las grandes prosificaciones, el Lancelot, la continuación de Robert de Boron, etcétera, los Merlines, etcétera, pero ya son grandes prosificaciones de la leyenda artúrica. El verso ya se ha terminado y tendrá otros protagonistas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis Alberto, por esta estupenda conferencia. Muchas gracias, ¿Hay alguna pregunta? Sí. Jaime. Jaime. Antes de nada, felicitarte, porque ha sido apasionante toda esta exhibición de erudición. Yo cuando era pequeño, que me fascinaba, bueno, me ha seguido fascinando el ciclo artúrico, como a ti, pero hay una cosa que me encantaba, que era el tema del Arturo adolescente arrancando la espada, que está solamente Excalibur, que es lo que le va a hacer rey de Inglaterra, porque es una... Eso no está en los comienzos. Eso es lo que te quiero preguntar. No está en los ¿Eso comienzos cuándo de la ley. aparece? Eso aparece en las prosificaciones, en el Lancelot en prosa, que son dos tomazos inmensos, que hubo una edición facsímil que hicieron los ingleses del incunable, que se puede conseguir. Pero no está, y está también en Malory, Sí. en la Mort d'Arthur. Eso, es que es Está en la Mort d'Arthur. cuando le y manda... está también en White, Sí. T.H. White, que es un escritor contemporáneo, Sí. el que tiene... Es cuando está muriendo que le pide a su, me parece que era Bediver, que tire la lanza, la espada al lago, Eso y probablemente... no lo hace, y le dice, ¿qué ha visto? No he visto nada. Y dice, pues es que no la has tirado. Esa Tírala. leyenda de en vez de ver la espada que se tira en el lago, etcétera, Sale la todo mano. eso yo lo leí por primera vez en la benemérita colección A la Luce, que muchos de ustedes seguro que conocen, donde había una versión de los idilios del rey de Lord Tennyson, el escritor victoriano, que abordó el tema artúrico de una manera muy amplia y muy rellenando los huecos argumentales de la leyenda. Pero en realidad todo eso que nos fascina es tardío. Sí. Yo lo que he hablado de los Caballeros del Rey Arturo es de la fundación. En otro momento podemos seguir con ese recorrido. Pero desde luego a partir del 13 se complica la cosa muchísimo. Hay una serie de árboles genealógicos, unas cosas que dependen de unas cosas, de otras de otras. Bueno, Y en luego, otras también aparece que Mordred es hijo Sobrino, bastardo. sobrino. No, bastardo, porque es hijo de los sobrino. amores incestuosos. Exacto, es en los amores que Arturo se encuentra con su hermana, me parece Con que se llama Morgana. Margause, no, Morgause, la otra. Bueno, pero, Y la- pero y la- cambia de nombre, pero es el hada Morgana, es una hada céltica que Bueno, pasa... pero a ya, ser- pero lo que yo he leído parece que eran dos hermanas, bueno. Sí, Morgause y Morgana. Y Morgana, entonces- Eso se ve en el Merlín de Robert eso, de sí, Borón. sí. Es que todo es un lío de Todo, ¿no? de Y impresión. cada cosa tiene su versión. En el lógicamente. mundo artúrico, pero todo es muy fascinante. Y yo creo que un comienzo extraordinario, y tú me corroborarás, es leer Chrétien de Troyes. Yo creo que leyendo a Chrétien de Troyes se lee lo más alto que hay en literatura, porque las prosificaciones son simplemente como libros de caballerías, que son interesantes, pero... Pregunto, pero Steinbeck no terminó, porque Steinbeck se planteó hacer todo el ciclo artúrico, pero no creo que llegara a Steinbeck terminar. solo se basó en el siglo XV en Malory, en una recreación del Lancelot en prosa del XIII, que es esta obra de un caballero bandido, de Thomas Malory. ¿Alguna pregunta más? ¿No hay ninguna pregunta más? Pues muchísimas gracias. Muchísimas por gracias, esta- Fernando, por haberme presentado. Ha sido un honor para mí. Fernando González de Canales, que sois muchos ya, me has dicho que 11 de momento, 17. 17 ya, Vivos ahora 17. fíjate.
Yo es que tengo un Fernando González de Canales que él conoce, que es su primo, claro, ¿cómo no lo va a conocer? Que es como un hermano para mí, entonces quiero decir, cuando de repente, ahora, esta misma tarde, hemos entrado Alicia y yo por la puerta de esta benemérita institución, y de repente ha visto, y como Fernando González de Canales se ha quedado, pero Dios mío, este no es Fernando González de Canales. Este no es el Fernando que yo conozco. Claro que lo es. Y Pues tanto. muchísimas gracias, Luis Muchísimas Alberto. gracias a vosotros. Y ahora nos vamos a tomar un estupendo vino que nos han preparado. Muchas gracias.